El retrato de ella en 7 semanas, una película icónica para el feminismo en este país. Así es que estamos felices de que Santiago Independiente nos haya elegido como Sala Seina en Centro Arte Alameda para hacer este estreno que ustedes ya van a poder comentar, que se repite el domingo para que le digan a otras personas que vengan a ver esta peli, que habla justamente de la vejez, de las vejeces, como decía Ignacio, esta reflexión sobre el abandono familiar, sobre la vulnerabilidad, sobre estos cuerpos que ya no pueden hacer lo que hacían antes, que tienen dificultades para contestar un teléfono, para abrir un tarro de mermelada, ya no es, el cuerpo ya no aguanta. Ignacio, estos cuerpos, la sensación de extrañeza que nos genera al principio la película, que no entendemos bien si son personajes que pertenecen a otra época, qué pasa con esos cuerpos de jóvenes, pero que a poco nos vamos dando cuenta de que en realidad son viejos. ¿Cómo llegaste a definir que este fuera el formato y la manera de enfrentar y de hablar sobre las vejeces? Quiero nuevamente dar las gracias a Sala Seina, Centro Arte Alameda y a todas las personas que están acá por asistir al estreno, a esta primera función. Espero la hayan disfrutado, se hayan afectado y hayan llegado a las reflexiones que tenemos, que propone la película. Hay algo ahí, un viaje bien particular en el cómo llegamos a esa decisión, ¿no? A que Vieja Vieja sea lo que es, con las actuaciones de la Pauli y del Nico, que el Nico lamentablemente no pudo estar hoy día porque está en funciones, entonces bueno, me mandó a compartirle sus excusas. Pero volviendo al otro, sí, tiene que ver en el camino, los procesos obviamente de concretar las películas, de concretar su estética, su forma, todas las aristas que las conforman, pasan muchísimas cosas. Pero hay algo que yo creo que yo lo que rescato más que el cómo llegamos a esa decisión de decir no van a actuar personas, los adultos mayores, tercera, cuarta edad, sino que efectivamente va a ser con Paul y Nico, fue ese momento como muy epifánico para mí y que ha sucedido en todos los trabajos que hemos hecho, que tiene que ver como que uno se encausa en un trabajo, en realizar una película con muchas ganas de una supuesta idea que uno tiene, de un supuesto concepto que a uno le agrada, de una supuesta forma, pero te vais dando cuenta que en el proceso van apareciendo muchas cosas nuevas que uno no tenía entre manos, ¿no? Pero siempre aparece un momento, y que para mí es fundamental, que es ese momento que me recuerdo que puedo hacer lo que quiero, ¿no? Que uno puede hacer realmente lo que quiera. Y eso es para mí algo fundamental, porque a mí por lo menos, no sé si les pasa lo mismo, se me olvida todos los días eso y me lo tengo que recordar todos los días, que puedo hacer realmente lo que quiero, que no tengo que someterme a nada y que uno realmente puede hacer lo que quiera. Y que creo que ese es como el submensaje que está en la película, es como hagamos lo que queramos. Y eso sucedió en la película en un momento que estábamos como con muchas dudas, estábamos conversando con la Pauli, tirados en la cama, mirando el techo, y dijimos como, si hacemos esto, fue como, ¿qué tanto? Así como, hagámoslo. Y sucedió, y lo llevamos a cabo. Y después obviamente hubo un proceso donde esto se concreta, donde se genera una estrategia para que esto funcione, y ensayos, y un sinfín de otros puntos, pero para mí eso es lo importante y en eso recalcaría, ¿no? Ese momento que uno se recuerda, ese recordatorio que te dice, que podéis estar haciendo arte, voy a hacer lo que queráis, es la película de ustedes y sin miedo hacia adelante, ¿no? Y eso fue el momento preciso que nos llevó a la decisión de que la película se conformara de esta forma. Ese es el espíritu indómito que tú en otros momentos me has comentado, justamente de ser rebelde y hacer lo que quieras. Paulina, ¿cómo llegaste al tono de Carmen? Porque había varias opciones a lo mejor para representarla, a lo mejor podría haber sido con una expresión corporal más vieja, porque en el caso de Jorge vemos que arrastra los pies, que tiene dificultades. Sin embargo, optaste por una Carmen que aparentemente se ve más joven, y con eso me parece importante reflexionar sobre el rol de cuidadora, a propósito justamente del reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidados.
lo que implica cuidar a otro, siendo Carmen también de la tercera edad, pero ella probablemente en el carácter, en el tono, en el modo de relacionarse con Jorge, da cuenta también de su angustia, de su agobio, de estar cuidando a otra persona que parece casi un niño. ¿Cómo llegaste a Carmen? Buenas noches, gracias por estar acá. La construcción del personaje de Carmen fue una construcción larga, bastante en conjunto también con Nico, Nacho y Felipe, que está por ahí, en donde hicimos, de partida estuvimos varias horas hablando sobre nuestros abuelos y abuelas. Yo diría que la personalidad de Carmen es una mezcla entre la abuela del Nacho, mi abuela, mis dos abuelas, también mucha lectura y como historiográfica con respecto a las mujeres de esa generación, sobre machismos, sobre casarse a muy temprana edad, muchas veces con un hombre bastante mayor. Carmen también arrastra los pies, pero es más ágil, es más joven, no está tan enferma como está Jorge. Y la construcción fue, diría yo, como desde adentro hacia afuera, en mi caso, como no desde la forma hacia el fondo, sino que es una opción también, sino que más que nada, como te digo, como lecturas, estudios, conversaciones, ejercicios actorales, varios, de construcción del personaje, y desde ahí ir encontrando qué puedo tener yo en común también con Carmen y qué diferencias hay, sobre todo por la generación, porque nunca antes en la vida, ni tampoco después de este proyecto, me ha vuelto a tocar un personaje como de otra edad tan diferente. Sí conversamos con Nacho sobre el tono, que no necesariamente fuese como una construcción muy formal hacia un cuerpo muy envejecido, sino que estaba como en pequeños detalles de relaciones, sobre todo con él, de relaciones con los objetos, con el entorno, de actividades, esto de estar en la casa, de estar cosiendo, de preparar la once, ciertos dolores en la muñeca, a veces también ciertos como confusiones, más que nada como en las acciones. O sea, yo diría que es un trabajo y una película bastante de acciones. Ella está todo el rato haciendo. Y en esas acciones, que se parecen a las de mis abuelas y distan mucho de mis acciones cotidianas, yo creo que ahí hay algo esencial en esa construcción. Bueno, acciones que en general las mujeres siempre están trabajando. Claro, y el rol de cuidadora, que me parece fundamental hablarlo también, claro, o sea que la película también creo que lo toca y que en este dispositivo de distanciamiento interesante que plantea el director de la película, de que sean cuerpos jóvenes todavía, interpretando a gente de la tercera edad, ahí también hay una reflexión, creo yo, sobre ese rol de cuidado que generalmente ejercen las mujeres la mayoría de las veces, las hijas o las parejas o las nietas de los hombres o mujeres que necesitan ser cuidados, además de las guaguas, todos los labores de cuidado, claro, son generalmente hacia las mujeres y por supuesto que sin ningún reconocimiento ni remuneración. Bueno, ahí vemos el reclamo que le hace la hija al hermano que nunca se hizo cargo. Tú no sabes lo que es cambiar un pañal. O sea, imagínate lo que implica eso, la fuerza que hay que tener. Respecto de los filtros, Nacho, esta decisión de incorporar toda esta lógica de los filtros, de los celulares, las grabaciones más sucias, que esa intervención de las caras que incluye incluso a Jesús cuando estaba atrás, ¿en qué minuto la tomaron? Eso igual venía un poco a... Era como que estaba este dispositivo de intercambiar las como corporalidades, por decirlo así, por un lado, y también lo otro eran los filtros y el video celular, esta especie de link con lo que veníamos trabajando antes. Entonces era como una especie de continuidad en esta búsqueda de estos otros formatos, ¿no? De estos formatos como diferentes, estas otras formas de mostrar el cine. Entonces lo del video del celular siempre estuvo presente, como ir intercalando estos videos con la película para darle un toque de una sensación como de realidad, esta como especie de realidad cinematográfica que nos hace pensar que las cosas que suceden en un video del celular son reales. Ahí cada uno siente lo que quiera, pero como que te da esa sensación. Sin embargo, como me encantan los filtros, en un momento fue como, y le andaba poniendo como filtro a toda mi familia, en todos los lugares, así como, dije, ¿por qué no usamos un filtro? Obviamente, si hay un filtro que efectivamente te dejaba el rostro como más arrugado, que se asemeja a ciertas vejeces, apareció. Y
creo yo, y eso también es para mí algo súper importante, que tiene que ver con eso de cómo uno también está despierto a las cosas que están a tu alrededor, ¿no? Como observando siempre alrededor, como qué está pasando, cuáles son las cosas, como las formas, los dispositivos que voy a utilizar. Y sentíamos en ese momento que precisamente los filtros estaban como bien pegando también, es algo bastante como contemporáneo, y nos permitía hacer ese link con esta supuesta historia que habla de las vejeces con una forma más contemporánea, ¿no? Más actual. De esa forma como que podíamos unificar, ¿cómo hacemos que, bueno, esa era la dificultad de unificar esto, era como tenemos todo esto que viene a hablar sobre las vejeces, tenemos una película que habla sobre tal vez algo, una historia, una temática más lejana a ciertos rangos etarios más de gente más joven o más pequeña. Entonces este filtro nos permitía como aunar esas posibilidades, ¿no? Como entre comillas, como direccionarnos hacia diferentes tipos de público también. Y creo yo que es un poco no lo que se intenta explícitamente, pero creo lo que sucede un poco al mezclar estos formatos. Y también, perdón, algo que me gusta del filtro es que como que esta idea de compartir las reflexiones sobre las vejeces intergeneracionalmente, es decir, que no solo sea una temática como de la gente que está en esa etapa, en ese rango etario, por así decirlo. El filtro como que se le pone también a los niños que están ahí en el asado, a las guaguas de la foto, entonces como esta idea de que siempre estamos envejeciendo y el envejecer y las vejeces son algo que, una temática que debiese estar siempre como presente. Creo que el filtro a todo el mundo unifica un poco esa, o sea, no unifica, sino que trasciende esa reflexión generacionalmente. Y era disculpa también como reafirmando que al fin y al cabo todos somos viejos o viejas o viejes, ¿no? Como que la concepción de la edad y desde cuándo hasta dónde es como una burocracia de la vida, ¿no? Pero realmente, de cierta forma, todos podemos serlo, todos nos podemos sentir. O hay viejos que no se sienten viejos y se sienten niños, o hay jóvenes que se sienten más viejos que otros. Entonces ahí nos damos cuenta que las posibilidades son mucho más complejas y enormes que simplemente un rango etario. Paulina, el tema de la casa, de los objetos, esa casa yo entiendo que es real, que ahí incluso viviste tú un tiempo, tus abuelos vivieron ahí. Sí, vive ahí mi abuelo y la casa de mi familia, que también está por ahí, que les robe su pieza. Que salen en la película. Les robamos. El tema de... Que también actúan en la película de ellos. Muchas gracias por prestar la casa. El tema de la vecindad, de esto que ocurre alrededor con la vecina que tiene su grupo de WhatsApp, los ruidos fuertes. ¿La vecina también? Ah, muy bien, la vecina. Los ruidos molestos y fuertes a propósito de lo punk y de lo panqueta y de este espíritu indómito. ¿Cómo funciona el tema de los objetos al interior de la casa y este vínculo con la vecindad? Eso también era un detalle bien particular de estos personajes, el vínculo con el barrio, claro, como el ir a comprar el pan a la esquina, la costurera, ella ejerce el rol de costurera, por lo tanto tiene mucha relación y vínculo con diferentes personas del barrio, a pesar de que la película los muestra muy encerrados, que también es algo que me parece interesante, como no los vemos salir, ella sale pero no la acompañamos, entonces siempre está, incluso habla con la vecina a través de la reja. Y esa casa, bueno, sí, pues la casa de la familia Nacho, que Nacho es mi marido, entonces la casa de mi suegro. Entonces para mí es como muy familiar también. Y estuvimos como haciendo una acampada en esa casa durante la jornada de grabación. Entonces era muy loco porque estábamos como ahí, despertábamos, grabábamos ahí, dormíamos ahí. Y fue muy interesante porque siento que eso me ayudó como a la posesión del personaje. Y hacer como ese personaje y sentirme en esa casa como en casa durante esos días. Entonces, como te decía antes, lo vinculo mucho con esta construcción desde las acciones también, como una construcción desde las relaciones, el entorno, los objetos, la casa, barrial también, sí, eso. No tenemos mucho tiempo para que después vayamos a tomar una cosita para celebrar este estreno, pero me parece importante que Ignacio nos cuente, porque tenemos un próximo estreno en Sanfic, de un cortometraje
que parece que está medio fuera de foco. Pues, ¿nos puedes contar algo sobre eso en esta lógica tuya de hacer lo que quieras porque eres artista, porque haces cine independiente, porque desde Maleza en adelante tú has planteado otras formas de narración? ¿Qué se viene próximamente con los cortos? Y también yo entiendo que tenías 2 largos en proyecto, por lo menos la primera vez que hablamos. Cuéntanos un poquito de qué va. Igual ir como para ir cerrando también esto de Vieja Viejo, quería decir unas palabras, creo que nada, vuelvo a lo mismo, espero como que se hayan relacionado de la forma que esperamos con la película, y también agradeciendo a todo ese equipo que está detrás y que nos apañó en esta película, como decía la Pauli, en esta como acampada, en esos 5 días que se grabó la película, esos 5 acotados días que grabamos la película, y estuvimos trabajando ahí todos los días como... En realidad fue como un mini campamento, comiendo pizza todos los días y ahí a pulso, como grabando en un verano calurosísimo. Nuevamente agradecerle, nuevamente como, no sé, como posicionar y ahí levantar el trabajo de todos que estuvieron atrás de esta película, porque la película es de todos y se logró Vieja Viejo a pulso. Insisto, a veces puede sonar un cliché decir que las películas se hacen con mucho cariño, mucho amor, pero es verdad, ¿no? Como que es lo que sostiene, como que uno cineasta se aprende a alimentar de cariño y así sucede Fue con Vieja Viejo. crowdfunding también, tuvieron que juntar plata. Sí, también un crowdfunding también que ahí nos acompañó y nos pudo dar un pequeño empujoncito, sí. Y pasando a lo otro, sí, como estamos con este corto que se llama Fuera de Foco, que es un corto que se va a estrenar en Sanfic, que también tiene que ver con permitirnos una posibilidad de ver las cosas desde otra arista, pensar lo impensable, imaginar lo inimaginable y permitirse también eso, ¿no? Permitirse salirse de lo que supuestamente nos dijeron que era de una sola forma o una sola manera, y permitirnos ver de otra forma, ¿no? Fuera de Foco también va por ahí, así que te invito a eso, y más adelante tendrán noticias de las otras películas que se vienen. A fin de año vamos a estar grabando algo bien entretenido con el Cristian Luna también de Maleza. Se vienen unas cosas bien interesantes, así que estamos en eso muy motivados ahí para traer otros proyectos también. Tenemos 2 minutos, pero yo creo que es importante que alguien, si se anima, si alguien quiere decir algo respecto de la película, si alguien trabajó en el proyecto también. Tenemos, pero muy poquito tiempo, no sé si alguien se anima o tienen sed. Bueno, yo creo que... Sí, ahí atrás alguien levantó la mano. No hay un no, se estaba poniendo una chaqueta. Oye, ¿puedo aprovechar y tomarme estos 2 minutos para... Es que hay personas del equipo que están aquí y quería cachar si a lo mejor nos podemos como sacar una fotito. Que vengan todos. Está la Cami, Sherman, directora de foto, el Camilo, director de arte. Claro, sí, pues que vengan, pueden venir para que tengamos una foto para la posteridad, para cuando seamos viejos. Adelante. No sé si quién, la Rayel, la Ana, la Fran. Adelante todos y todas quienes hicieron posible esta peli. La familia de Nacho, todo el elenco. De ahí vamos a hacer el saludo. Que se note todo el trabajo que implica una película como esta. Adelante, felicidades. Reciban el aplauso de este público. En el estreno de Vieja Viejo, no sé si alguien quiere contar acá, cortito, alguien quiere contar lo que fue la experiencia de filmación brevemente. ¿Alguien quiere? ¿De parte del equipo? ¿No? Están con mucha sed. Bueno, felicitaciones por Vieja Viejo. Muchas gracias por estar en el estreno. Un tremendo aplauso para el equipo, y ahora vamos a celebrar. A la salida a la derecha bajamos para tomarnos una cosita. Así que muchas gracias y cuéntenle a sus amigos. Hay una cuenta de Instagram que se llama Vieja Viejo también, para que puedan publicar y difundir. El domingo ya se exhibe de nuevo para que le comenten a sus amigos. Muchas gracias.
Gracias.